Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, tanto los que están aquí presentes, a los que agradezco de manera especial el esfuerzo de estar esta tarde aquí con nosotros, como a quienes nos están viendo a través de la transmisión en streaming de esta presentación. Como decía, estamos aquí para presentar un libro que se titula 90 años de una gran historia desconocida, que es la historia de la quiniela de fútbol española. El autor, Juan José Morón, aquí presente, ha hecho un exhaustivo trabajo de investigación para documentar no solamente los orígenes de la quiniela, que además, como supongo que luego nos contará, están muy vinculados a Santander y a Cantabria, sino también cómo la quiniela ha tenido una importancia, yo diría, que decisiva para algunas asociaciones por la generación de fondos económicos y la legislación para ese reparto entre entidades benéficas, para fines educativos, etc. Estamos, por tanto, ante un libro de investigación periodística, por una parte, y por otra, de una amplia documentación que ha sido sondeada en los archivos de Hacienda, en diferentes archivos de entidades que se han beneficiado de los fondos generados por las quinielas, y también la parte que yo diría más llamativa. Conviene que recordemos que quizás en la quiniela está realmente el origen de lo que ahora es un conglomerado de juegos y loterías del Estado, que suponen una enorme cantidad de dinero que se mueve todas las semanas en España. Y conviene también recordar, como no, la parte anecdótica de aquellos primeros millonarios por mor de la quiniela. Estamos hablando de cuando tener 1 millón de pesetas ya era una cantidad realmente llamativa, y cómo, además, en aquellos tiempos, el que conseguía una quiniela de 14 y un buen dinero salía en los medios de comunicación y presumía del dinero que había ganado, cosa que ahora sería absolutamente impensable. Ahora el que consigue un euromillón o un premio fuerte en la lotería, lo que hace es tratar de esconderse lo más posible y pasar desapercibido. Pero bueno, eso es también otra visión de cómo ha cambiado la sociología y la mentalidad de los españoles. Pero yo ya sin más quiero que sea Juan José Morón y, como no, también Juan Carlos Leín Vázquez los que hablen de este libro y los que expliquen la importancia que ha tenido y sigue teniendo la quiniela dentro de lo que supone juegos, loterías y juegos del Estado, y de lo que supone, como he dicho al principio, su aportación a entidades benéficas. Y ya sin más, Juan José Morón tiene la palabra. Se la paso. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. También gracias al Ateneo por acogernos. En este caso se la tengo que dar a su presidente, pero en representación del pueblo de Cantabria. Le dejo la palabra a Juan Carlos, que es el prologuista y es el que conoce esto posiblemente mejor que casi ninguno de nosotros. Gracias al Ateneo por la invitación para poder estar aquí. Bueno, como dice Morón, como lo conocemos los amigos, ¿no? Yo soy el prologuista del libro, no tenía ni idea de quinielas y él me pidió cuando me dejó el borrador para que lo viese. Mire, yo soy de los que piensan que las personas nos movemos en una especie de laberinto del tiempo, donde las casualidades apenas existen y todos tendemos a mirar hacia atrás, a mirar la historia, a mirar cómo somos, a mirar quiénes fuimos, a mirar gente de nuestro pasado, ¿no? Y hay una conexión
concreta mía con Cantabria, con Santander. Esta es la segunda ocasión. Raúl está ahí. Y la primera ocasión es precisamente, yo soy de la zona de las minas de Río Tinto, en Huelva, y aunque muchos no lo conocen, hay una vinculación con Santander a través de Concha Espina, que estuvo por allí para escribir lo que yo considero que es el libro más importante de toda su obra, que es El metal de los muertos, que acaba de hacer 100 años. Yo estuve aquí en el año 2015 hablando de este tema. Y ahora me encuentro con la historia de la quiniela, que la conozco a través de Morón. Cuando yo veo este tema, Morón tiene mucho que ver, hay una discusión, te nombro Raúl en el prólogo, hay una discusión sobre dónde nace el fútbol en España, si en Vigo, si en Santander, si en Huelva, si en Río Tinto, etc. Y Morón tiene mucho que ver cuando también, a través de documentos, no por lo que uno piensa, pues hace que la cuna del fútbol sea reconocida en la zona de Río Tinto. Entonces, esta doble conexión a través de Concha Espina, a través del fútbol, ahora me encuentro con el tema de las quinielas. Como digo, soy el prologuista de este libro. Quien no conozca a Morón, puedo decir que es muy polifacético también. Es un periodista de información deportiva durante mucho tiempo, con tertulia radiofónica, ha trabajado en muchos medios, es un asesor en el tema de logística y sabe muchísimo de números. Yo cuando empiezo a leer el libro me encuentro con una cantidad de cifras que me era imposible asimilarlas. De hecho, ahí tiene una serie de gráficos importantes porque recoge, supongo yo que va a hablar de ello después cuando le toque su turno, hasta la semana anterior de la que estamos. Es decir, es una persona que nació en el mundo de las quinielas, nació en un despacho, por eso sabe tanto. Siempre se ha interesado muchísimo, no solo por la historia, sino por todo lo que rodea a las quinielas. Y de hecho, cuando yo me enteré de la calle Altera, la calle Alta, donde nace y tal, bueno, esto cada uno puede oír, decir, yo que me he dedicado mucho al periodismo de investigación, y puede contarlo, ¿no? Pero lo importante en todo, siempre en el periodismo de investigación, es que uno tenga los documentos que apoye toda esta serie de cosas que uno pueda contar, ¿no? Y él, en este caso, los tiene. Y eso, digamos que aunque yo fui bastante reticente al inicio, cuando me presentó el borrador del libro, cuando yo vi esos documentos y que estaba apoyado en una investigación que llevaba muchísimos años. De hecho, él con 9 años asiste en Sevilla a la entrega de un premio de más de 60 millones de pesetas del año 60 y tanto. No sé, Morón, qué año sería, 68, 69, por ahí, ¿no? 63. A 63, aún antes, ¿no? O sea, eso es una barbaridad. Es como si a alguien le tocase, no sé, por decir algo, una cifra, 200 millones de euros actualmente. Y entonces, como bien ha contado Manuel Ángel, hay en el espíritu de las quinielas, sociológicamente en España, hay unas décadas en que la quiniela es muy importante para el país. Salimos, al que le toca el premio, salen las primeras páginas de los periódicos, está, vamos, importada con premio archimillonario, que hoy, por supuesto, eso ha desaparecido y eso es desconocido. Entonces, sociológicamente, era el sueño español de acceder a un premio de la quiniela. Y fue muy importante durante muchas décadas. Lo que me llama la atención de Morón, que como digo es un experto en temas de número y siempre ha estado recopilando historias de la quiniela, sea en Santander o sea fuera de Santander, ha viajado por toda España, se conoce multitud de despachos. Como yo digo, él nació en un despacho de quiniela, ¿no? Desde los 9 años está en esto, con lo cual lleva muchos años recopilando datos, recopilando documentos para poder hacer este estudio que hace de la quiniela. No es un estudio uniforme, es un estudio que tiene muchos capítulos y muchos compartimentos, ¿no? Quiero decir, evidentemente estamos en Santander, en Cantabria, y lo que supongo que algunos de ustedes han podido venir a oír, pues el tema de la calle Altera, de la calle Alta, de cómo nace ese tipo de quiniela. Eso es una parte. La parte de la historia del libro, eso es simplemente una parte de todo lo que significa el mundo de las quinielas. Porque después entramos en un tema mucho más complejo. Entramos en un tema de puertas giratorias, de favores políticos,
de quiénes están mandando en el mundo de las quinielas en determinados momentos o en determinadas ciudades, incluida Santander. Lo dejo ya ahí caer. Entonces ahí hay familias que constituyen dinastías que se están suministrando de eso. Hay bastante corrupción, hay dinero desaparecido que no se sabe a dónde va, Hacienda hace la vista gorda, Hacienda no contesta, no sabe. Y claro, lógicamente estamos hablando, como le digo, en un libro complejo donde hay determinados capítulos que se habla de todo esto. Yo no soy quien tiene que hablar de los detalles, de esos detalles, es él, tanto en historia como en el aspecto de los dineros, ¿no? Porque uno suma, él cuenta, yo sumo y me doy cuenta de que ahí faltan 9,4 millones de euros. Pregunta, ¿dónde están estos? No se sabe. Entonces, quiero decir, la quiniela no solamente ha servido para en la sociedad civil hacerse rico una serie de gente, sino que también ha servido para que se haga rico mucha gente que ha estado en el entorno girando sobre la política. Evidentemente, yo creo que es un libro bastante completo el que ha escrito Morón. Es decir, uno puede estar de acuerdo en determinados capítulos, en determinadas cosas, pero sí tengo que decir que es raro ver un dato que no esté documentado. Y esto, para los que nos hemos dedicado, de cierta forma, a investigar personajes o historias, que es a lo que yo me he dedicado en mi vida periodística, pues claro, me llama la atención que estuviera tan bien soportado lo que ha hecho en este libro. Como digo, yo considero que Morón es un experto y como digo también en el prólogo, no hay nadie para escribir este libro que no fuera él, por lo que acabo de contar, porque desde los 9 años que está investigando, mirando, estudiando, recogiendo documentos. Y esto evidentemente se refleja en este tipo de obras. También tengo que decir que si alguien espera un libro de literatura, no se lo va a encontrar. Él tiene un estilo propio, directo, y bueno, el ejemplo cuando ustedes lo vean, pues verá que la verdad es que es un libro bastante diferente en la forma incluso de expresarse. Pero bueno, yo simplemente quería presentar a Morón, como digo, muchos años en el periodismo deportivo, muchos años en el mundo de la quiniela y muchos años sabiendo sumar, ¿eh? Y eso queda reflejado ahí. Evidentemente, en Santander, él tenía mucho deseo de venir a Santander cuando hablamos de dónde presentarlo y tal, y de hecho no hemos esperado a septiembre, porque en septiembre había cita en Barcelona y en Madrid, y él quería, antes de que, digamos, esa fuerza de Madrid o Barcelona pudiera solapar la presentación en Santander, y ese es el motivo por el que estamos aquí hoy día. Y yo simplemente, pues ya que sea él quien se explique y después que cada uno pregunte lo que quiera y bueno, he querido hacer un poco lo que para mí significa el resumen de su trabajo durante tantísimos años. Bueno, voy a tomarle la palabra y os comunico que voy a intentar ser lo más ameno posible, porque 440 páginas aquí, pegar una charleta de número, eso puede aburrir a cualquiera, ¿no? Pero después de tantos años en la radio, eso pues al final uno aprende cositas, ¿no? Y por lo menos hacerlo lo más ameno que se pueda. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que entiende el libro, y muy cortito. Y luego lo que sí agradecería es dejar un coloquio abierto por si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda o charlamos sobre el tema que esté interesado, ¿no? Es difícil, es muy difícil para mí, que no estoy preparado para ello, escribir un libro. Es muy difícil, sobre todo cuando tiene que ver tanto proporcionalmente con economía. Otra cosa es una novela o un relato que uno lo va comentando y según lo comenta lo va dejando sobre el papel. Pero el hecho de tener que contrastar números que hay que sacarlo medio robado de Hacienda. Yo como anécdota diré que cada vez que llegaba a casa una cartita de Hacienda, me llegaban todos los días 3 o 4, todos los días, con boletos de quiniela, con bolsas. Cuando me mudaba de vivienda, el portero me miraba con cara así como de pena, ¿no? Morón, ha llegado esto, ponía así. Porque claro, el sobre con el escudo de Hacienda imponía, ¿no? Muchas veces más que hasta el resultado de un análisis, más y más cuando era continuo, ¿no? Es duro,
es duro. Todo periodista, tengo aquí el presidente del Ateneo que lleva toda su vida en ello, Juan Carlos, alguno que está ahí seguro aquí sentado, poder conseguir cifras y datos de organismos públicos suele ser complicado, pero os aseguro que de Hacienda es cuasi imposible. Y si hablamos de dinero que entra sin nombre ni apellidos y a raudales, para que hagáis una idea, estamos hablando de 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año. 5 años de facturación de Lotería Apuesta del Estado superan el crédito que estamos esperando con los brazos abiertos hace más de año y medio de Europa para levantar el país. 30.000 millones de euros al año al portador. Controlado por simplemente el Tribunal de Cuentas cuando hay fusiones administrativas, es decir, una vez en el año 81. El libro, yo lo que pretendí en su día fue saber dónde empezaron las apuestas deportivas. Luego veremos por qué. Porque todo esto viene de una semillita muy pequeña, ¿no? Y llegar a mover todo esto, estamos hablando de más de 10.500 despachos o puntos de venta que hay en España. Os diré algo que posiblemente os suena chino, pero es el país del mundo con más casas de apuestas. Más que el Reino Unido, que tiene 8.320. Más que el Reino Unido, que es el famoso de las apuestas, ¿no? 8.320 el Reino Unido. Aquí solo Lotería Apuesta del Estado tiene 10.500. Exactamente, a día de hoy, 10.498. Más 2.320 casas de apuestas de otros juegos, de estas que vemos de Sportium y demás. No tenéis más que andar por Santander. Y vais viendo los despachos y lo vais sumando si queréis. Aquí en Santander creo que son 165. ¿Dónde nació todo esto? Y empieza uno a indagar. Porque todo apuntaba que en el gobierno del general Franco, en el año 46, se crea el Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas con el fin de regular apuestas que se estaban cruzando en Alicante, en Bilbao, en Barcelona, en Santander, en muchos sitios, en distintas cafeterías, sin control. Sin control se refiere siempre sin que cobra Hacienda. Y había que regularlo de alguna manera y crea este organismo. Pero no cuadra, porque son 11 normas complejas, un crédito que da el Generalísimo de $500.000 de pesetas a unos generales para que se lo devuelvan en un plazo irrisorio. Y cogerle un dinero de esa magnitud en el 46 al Generalísimo para devolver en ese plazo tan corto, no hay militar que fuere capaz. Es imposible. Sería algo así como pedir una hipoteca por una vivienda de 400.000 euros para devolver en 3 meses. Es que es absurdo, es que no me cuadraba por ningún sitio económicamente hablando. Y empezamos a indagar. Empezamos a indagar y sale Quiniela en Bilbao, sale en Quiniela en Vigo, sale en Quiniela en Sevilla, en Valencia, en Málaga, en Alicante. Un periodista de aquí, otro de no sé dónde. Sale Quiniela en orden religiosas. Pero claro, no dejan de ser relatos. O sea, nosotros necesitamos documento porque cuando uno está investigando, los relatos se pueden contar y se pueden escribir, pero no se contrasta salvo que tengas documento, ¿no? Yo tenía un programa de radio y resulta que estábamos trabajando en la emisora y pidiendo de camino favores a aquel que estuviera interesado en que nos mandara alguna información si la tenía. Empezamos a recibir información de México, de Francia, de Perú, de Argentina, de Valencia, de Sanlúcar de Barrameda. Tengo un problema con el cursor, si me lo arregláis o me decís lo torpe que soy, yo lo pongo en marcha. Y lo que hago es investigar. Llaman de Perú unos monjes que han jugado a la quiniela en Vigo, que llevaban la liquidación para el gobierno del generalísimo Franco. Me llaman de México, exiliados que fueron desde Francia tenían boletos de quiniela, que habían jugado en España. Me llaman hija de exiliados en México que han venido a conocer su patria. Estoy hablando del año 1992. Que su padre le decía que conoció a uno en el campo de San Ciprién, que le contaba una cosa de las quinielas,
otro señor que estaba en un sindicato en Albacete, que jugaba con otro amigo de Bilbao, que mandaba sellos de correo para jugar en Cantabria. Me llegaban noticias de... En México eran criadores de reñeros, le llamaban, de peleas de gallos, que importaban unos gallos y que además jugaban a las quinielas. Había unos británicos, que esos eran los más raros, que importaban manzanilla de Cádiz y que en el barco le traían quinielas. Y aquí todo era muy raro, porque había monjes, había de peleas de gallo de México, había... Y aquí iban pasando los años y llamaban a la emisora, mire usted que yo tengo esto, otro, que a mí mi padre me contaba que tal, a mí me ponía... Tal. No cuadraba nada, no cuadraba nada. Todo el mundo reivindicaba la cuna o el nacimiento de la quiniela, ¿no? Todo el mundo. Y todo esto hace, pues, reunir eso que estáis viendo, ¿no? Más de 4.000 documentos que forman la totalidad de la documentación que soporta todo este estudio. Profundizando en cada uno de ellos. O sea, nosotros nos han llamado de Vizcaya, hemos ido a Vizcaya, dígame usted qué boleto era, dónde están los boletos, dónde lo hacía. No, pero hablé con el ayuntamiento, vamos al ayuntamiento, vamos al archivo del ayuntamiento y nunca encontramos nada, ¿no? Pero yo seguía acumulando documentos y más documentos. Yo me centro sobre todo en, para mí, lo que es importante en Santander. El resto del libro, pues ahí contiene toda la información, lo comentamos si queremos. Estando en Madrid, organizando tal, conozco ahí a un gran compañero, se sienta con nosotros y me dice, no, pues yo conozco en Santander, estoy hablando de Antonio Barbero, que está aquí sentado en la primera fila, ¿no? Yo conozco en Santander un sitio que he hablado, que parece ser y tal, que ni tenía mucha certeza de lo que estaba contando, lo que había oído, lo había oído, pero no había visto lo que luego vimos, ¿no? Hasta que, nada, al día siguiente ya estaba yo aquí en Cantabria con él, venga, vamos a ir para allá, estuvimos allí, conocimos a este lugar, a dos personas maravillosas, a Elvira y a Josefina, ya mayores, muy viva, Josefina, Elvira, allí daban guerra, ¿no? Y nos fueron contando poco a poco, nos enseñaron todo, nos enseñaron un bar, estoy hablando de la calle Alta, ¿no? Del número 22 de la calle Alta. Nos enseñaron un bar que, bueno, tuvimos que ayudarle a abrir la puerta porque aquello, vete tú a saber cuándo se abría y quitando telarañas, entrando y como pudimos. Y claro, en el libro lo voy comentando, ¿no? Os hago una cuña por la diapositiva que estáis viendo, 25.750 millones de libras lo que factura el Reino Unido, Solo el SELAE son 30.000 millones, Claro, aquí me llevo una sorpresa grande, ¿no? Me llevo una sorpresa grande porque cuando entramos empezaron a concluir muchas cosas. Antonio lo vivió conmigo en persona. Entramos a la cafetería y nos dice que hay un patio, que hay un corral. Nos lleva a ver el corral. A mí me hablan de corral y yo vengo, aunque venga de Madrid, yo nací en Triana, llego a un corral son gallinas y cosas de estas, ¿no? Y veo que allí hay unas botas de vino de Hidalgo, que conozco a los propietarios. Sé que la manzanilla Hidalgo son los que embotellan la gitana, ¿no? Y digo, esto es manzanilla de San Lucas. Claro, te empiezan a cuadrar cosas, ¿no? Estos británicos que te decían que importaban manzanilla, estos marineros de Valencia. Pero aquí jaulas rotas. Sí, no, es que aquí había unos gallos de pelea, que había una chapa que estaba a la puerta de la casa que ya no está. O por lo menos hoy no está. No, exportábamos gallos de pelea y tal. Y me acuerdo de los mexicanos, de los venezolanos, lo que nos contaban. Pero esto cómo es. Y recuerdo que las mesas, que las toqué así por abajo, no sé si te acuerdas, Antonio, nos dice esta mujer, creo que era Josefina, ¿no? Dice, no toque que te va a asustar y tal, pero ¿cómo me voy a asustar? ¿Esto qué es? Esto está grabado, son lápidas, no me jodas, ¿dónde ha sacado esto? Tal. Y claro, a mí el convento de Santa Clotilde, a mí se me cruzaba todo aquello por la cabeza. Digo, no puede ser, no puede ser. Porque es realmente como si uno tiene un montón de cosas que no sirven de nada y sola te van encajando cual cremallera fuere, ¿no? Subimos a su casa, estuvimos allí con las dos, nos estuvieron enseñando allí unas carpetitas, unas cajas, sacando documentos. No cogí ningún documento, solamente hicimos fotografía. Ella insistía en dárnoslo, guárdelo usted, que su familia, alguien lo querrá, y si no lo quieren, allá ellos. Hicimos fotografía y demás. Y bueno, pues, ahí sí recogimos documentación muy interesante. Automáticamente, en el mismo diario se publicó. Hemos visto esto, hemos visto lo otro. No los documentos de pago a Hacienda, eso lo iba yo guardando para el libro.
Y se ha publicado, o sea, esto no es nuevo. Y hay recorte de prensa firmado por mí del año 2003, 2005, 2006, 2009, por otros compañeros. A todo esto yo, para ver la garantía del arranque, y ahora ya me meto un poquito en el libro, lo que quiero ver es cuándo empezó el fútbol en España, para ver cuándo empezó la apuesta sobre el fútbol, o a ver cuándo empezó el fútbol en España. Y así fue como di con Río Tinto, que fue lo mismo que esto. Fue buscar documentación y competición reglada, el trofeo que se jugaba, los equipos británicos que jugaban, la primera copa que existió, qué equipo era, el Pinos Puente, el Valle, el Mesaspina, tal. Y, de alguna manera, romper ese nacimiento que, según el gobierno de Franco, fue en esa fecha. Yo calculo porque no tienen todas las liquidaciones esta familia, no las tenían allí, se estuvieron facturando esas temporadas que se pudo jugar sobre algo más de 200.000 pesetas. El primer año de quiniela se facturó en la calle Altera, según las liquidaciones que tenemos fotografiadas, 77.000 pesetas. Solo en la calle Altera. Es curioso porque uno de los cuadros que tenemos aquí, podéis ver el primer año del Patronato de Apuestas Mutua Deportiva Benéfica y veréis lo que se facturó el primer año del patronato, que fueron 77.000 pesetas, ¿no? Y estamos hablando de casi 17 años después. Cuando cogemos el decreto de Franco y cogemos los reglamentos, tanto manuscritos como hecho a máquina, como en imprenta de la temporada 30-31, vemos que son los mismos 11 apartados, pero los mismos 11 apartados son los mismos 11 apartados. Lógicamente algo que está funcionando, ahora lo pongo en marcha, ¿no? Y ya se deducen muchas cosas en el libro. La quiniela se llama quiniela porque evidentemente viene del latín, son 5 partidos. La Liga de Fútbol en el año 29, que es cuando arranca, porque la Liga se crea en el 28, la confección de la competición, pero hasta febrero del 29 no marca el primer gol Pitis Prats y tal. Eran 10 equipos, por eso eran 5 partidos. Por eso los boletos de la calle Altera eran de 5 partidos, ¿no? Cuando sacó Franco la quiniela ya eran 7 partidos. No se denominó quiniela hasta el año 49, hasta 3 años después, porque a nivel popular todo el mundo le seguía llamando quinielas. Entonces ya en el 49, cuando se implanta el Unequito, que viene desde Italia, pues ya popularmente y en el reglamento se le denomina quiniela, ¿no? Ahí tenemos las liquidaciones que se hacían a mano de la primera temporada, por ejemplo, de la quiniela del Patronato de Apuestas Mutua Deportiva Benéfica. La pena de todo esto, yo lo pongo aquí para que podáis ver las comparaciones. Veré que el primer año se abrió Barcelona, Bilbao, Cáceres, Madrid, Valencia, San Sebastián, Sevilla, Vigo, Santander tardó en abrirse, estaba un poco castigado, pero sí haré un pequeño resumen. Mira, la quiniela cuando llega la Guerra Civil, repito muy resumido, le quitan la quiniela a este señor, quiniela que está cotizando en Hacienda, quiniela que paga al municipio y que paga a la caridad, premio a premio. Le incauta la quiniela a este señor y la manda a una orden hospitalaria a Vigo, la orden hospitalaria San Juan de Dios. Son los monjes de la orden hospitalaria quienes están gestionando la quiniela a partir de ahí. Ya se había tomado Galicia y se la da. En la orden hospital, este señor, en el libro ya especificó un poco, termina en San Cipriano, un campo de refugiados, es un campo de concentración, de refugiados se le ha llamado aquí benévolamente, ¿no? Falleció, ahí tengo la documentación en el libro. Y la quiniela ya desapareció, de él, de su familia y de su rastro. Él habló en el campo de concentración con personas que luego se fueron exiliados en el San Pris, en un barco, a vapor a México, que desde México me han hablado de la quiniela, e hijas suyas han venido a Valencia a conocer su pueblo y su patria, según dicen ellas, aunque nacieran en México, y me hablaban, papá tenía un amigo en San Ciprián, se llamaba Latín, se llamaba, no daban con el nombre, pero te especificaban en la calle Alta, en Santander, que tenía allí un bar que ponía quinielas y tal. El libro lo especifica con detalle. Entonces, lo importante que es para esto, ¿no? Porque del convento este lo llegó a tener un periódico, el Sprint de Vigo, lo llegó a llevar un equipo de fútbol, el Celta de Vigo, le duró un día la quiniela. Como anécdota, decir que al convento de Vigo se la tuvieron que quitar porque se gastaban el dinero en cartas y en cosas extrañas. Lo mandaron otra vez a Santa Clotilde, a Santander. Otra vez tiraron del secretario que hacía el escrutinio, el señor Peral, que volvió a formar parte de la comisión en Santa Clotilde, y luego ya de Santa Clotilde directamente
pasó a Madrid con la creación del Patronato de Apuestas Mutuas Deportiva Benéfica en el año 49. Desde el reparto total y absolutamente imitado de Manuel González Lavín, del que se hacía en Casa Sota, se fue mermando ese reparto, mermando, hasta el que tenemos hoy en la actualidad. Más o menos el reparto que hacía Lavín, el que se hacía en esa quiniela, era el mismo que el de las casas de apuestas de ahora. Sobre el 90 al 95% iba a premios. Que es lo que están dando las casas de apuestas que hoy están en la calle, que no son de lotería apuesta del Estado, que da el 55%. Hace aproximadamente 3 años ya está el organismo intentando no volver al viejo sistema, que sería muy confuso, pero tener que cambiar esto porque no sabe cómo gestionarlo. Termino con Cantabria. Yo entiendo que es un icono para este municipio el que haya nacido algo que como fruto esté facturando 30.000 millones de euros al año, que está en una casa, problema de sus propietarios, ¿no? Yo no entro. Está ahí cerrada, abandonada, que no se le ha dado reconocimiento ninguno y que entiendo que sí es un icono para esta ciudad de mucho peso. La quiniela han pagado, entre otros, el Pirulí de Radio Televisión Española, han pagado el Hospital Gregorio Marañón, la gran inmensa mayoría de los kilómetros de carretera que han realizado las diputaciones provinciales. Ahora no existe en Cantabria, pues es una comunidad autónoma, pero es lo mismo. Es inmenso si os contara los detalles. El 100% de la deuda del fútbol y de todo el deporte nacional antes de entrar en Maastricht, el 100% de toda la deuda, de todo el deporte nacional, no solo del fútbol. La Ley de Educación Física y Deporte, estudiábamos en los colegios con el dinero de las quinielas. No ha sido poco lo que ha aportado. Las diputaciones nunca hablan en las comunidades autónomas, son muy responsables de ello. Se llevan más que el fútbol. Y se habla del dinero de las quinielas que se va al fútbol, se llevan más que el fútbol. De siempre se han llevado como mínimo un 11%. El fútbol empezó a llevarse un 1% en el año 1981, cuando se independiza de la Real Federación Española de Fútbol. Un 11%, las diputaciones, de la venta bruta. Son copartícipe del negocio. Ellos no es que reciban una parte de los ingresos netos que deja de la venta bruta, tienen un ingreso del 11%. Entiendo que desde Cantabria es un icono más que importante que surgiera un juego de esa manera y que haya arraigado de esta forma. Entrando ya un poco más en el libro, deciros que la quiniela encontró, por suspicacia del deporte, una forma de cubrir una necesidad sociológica, sobre todo en aquellos años, que ahora no ocurre lo mismo, no ha pasado siempre, que es la ilusión. Cuando alguien compra un décimo de quiniela, de lotería, de primitiva, de bonoloto, realmente está firmando un contrato con el Estado, un contrato con Hacienda. El documento que nos da es el justificante de ese contrato. Sin embargo, es mentira. Lo que está cubriendo una necesidad de una de nuestras emociones, que es cubrir esa emoción. Voy a exagerar un poco. La abuelita que está en la camilla, que ni sale a la calle, si no tiene su cupón todos los días, su primitiva, bonoloto, o como queráis llamarle, parece que no está tranquila porque si le toca, ¿qué hace? ¿Pagarle la moto a la nieta o ayudar a la hija en el pago del piso? Ella no se va a ir a la fama ni se va a echar un novio cubano. Pero esa ilusión la tenemos que tener cubierta. Y todos hemos pensado alguna vez, si me tocara haría esto, haría lo otro, comprar una casa o hacía esta reforma. Pagamos la ilusión, no nos toca, es lo normal, no pasa nada. Y si nos toca, pues cobramos. Pero lo normal es que no nos toque. Y pago en efectivo. Aquí a nadie le piden el DNI, ni el nombre, ni nada. Cualquiera entra en un casino, en un bingo o en una casa de juego sin presentar el DNI para ver si está en el registro de prohibido, para ver si eres mayor de edad. El Estado, usted entraba, así viniera nadando de Marruecos, se seca un poco, entra, echa un boleto y te van a pedir el dinero. Eso sí, el dinero. Si no trae el dinero, no. Que si habéis ido alguna vez a una entidad financiera a sacar 6.000 euros o a ingresar 3.000 euros, te van a decir que tiene que avisar con tiempo de dónde trae el dinero, qué número de zapato tiene, dónde lo has ganado, dónde lo guardabas, de dónde viene. Si va a un despacho a jugar 1.000 euros, lo que te van a pedir son los 1.000 euros, o sea que no te van a pedir. El caso es que ahí ha habido un grifo abierto enorme. Claro, según voy investigando, voy viendo de dónde vienen los delegados, porque hay un delegado en cada provincia, porque hay provincias donde el delegado tiene un acuerdo con Lotería Apuesta del Estado y otra donde es la propia Diputación la que lo lleva y otra donde es el propio SELA el que lo gestiona, ¿no?
Digo, ¿cómo un estamento oficial no se rige igual en todo el país? En Barcelona, en Bilbao, en Jaén, lo lleva la Diputación Provincial. Si nos vamos a Madrid o nos vamos a otras provincias, la lleva el propio organismo. Si llegamos a otro municipio, como Santander, como estoy en Santander, son contratos particulares. No hay concurso público. Y son delegados directos de Hacienda, ¿eh? El SELAE es una sociedad estatal dependiente directamente de Hacienda. Hasta este año era el presidente, cubría la figura del secretario de Estado para Hacienda. Ya este año el cargo de presidente lo tiene el propio director general del LAE, tiene cargo de presidente. Depende directamente de la ministra de Hacienda. Entonces, claro, contratos de palabra con los delegados, contratos de 96 millones de euros, cuando el Estado no puede firmar a partir de sin el concurso. Cargos de relevo a familiares en todas las provincias. No hay una excepción, ninguna. Puestos vitalicios. Usted es el delegado y le sigue su hijo, le sigue su hijo, le sigue su hijo. Sin concurso ni nada, ¿eh? Se hacen contratos internos que no tienen nada que ver uno con el otro. Contratos que ni ley de transparencia ni nada. Yo tengo algunos, bueno, tengo bastantes, pero me lo han dado de Strangui, empleado de Hacienda. Es tremendo. El Estado no te lo enseña, claro. Todos los años se reunían en el Valle de los Caídos, hacían sus fotos de rigor y seguían. Claro, al investigar todo para poder sacar estos cuadros, pues han ido saliendo otras cosas. Unas maravillosas y otras no tan maravillosas. Ahora ya acelero un poquito. ¿Divertido? Hombre, pues mira, lo que comentaba el Castañeda, aquí en el año 63 se entregan esta cantidad de millones y se hace un platillo enseñando el dinero porque era maravilloso. Hoy la gente, pues, aquí que no se entere nadie, que viene a Hacienda y me pega el palo. Aquí, en la actualidad, ya te lo pega antes de pagártelo, ¿eh? Puesto que nunca habían pagado impuestos, ya que estaban descontados de la facturación bruta, digamos que lo pagábamos todo, y ahora se sigue descontando, pero además te cobran, ¿no? Y vuelvo a Santander. A mí, Elvira y Josefina me trataron con mucho cariño. Me enseñaron fotografías, que ya se han publicado todas, no hay ninguna nueva. En alguna hubo que investigar nombre. Aquí estamos viendo a una serie de personas, pues, según si hay aquí algún familiar lo conocerá, ¿no? Pero Josefina casi ni se le ve, o sea, está ahí asomada en el mostrador, pequeñaja, ¿no? El señor Peral, el hermano de Manuel González Lavín. Es duro porque la organización, si la analizáis desde esa época a hoy, de verdad es muy buena. No voy a decir pluscuamperfecta, pero tenían su comité de escrutinio. Tenían cómo precintar y guardar los boletos. Tenían cómo recepcionar el importe, cómo dividirlo, cómo liquidarlo a Hacienda, cómo liquidarlo al municipio, cómo liquidarlo a la orden de caridad. Tenían una organización hecha redonda. Bueno, fruto de ello, la escala de facturación. Estamos hablando antes de la Guerra Civil. 77.000 pesetas. Y se consigue un documento. Aquí tenéis alguno donde podéis apreciar el valor del premio, 6.706 pesetas, el importe que iba a Hacienda, la comisión y gasto al municipio, al asilo de la caridad. Estamos hablando en este caso del año 32. Podéis informaros lo que costaba una casa en la calle Alta en aquella época. Estos eran los boletos, que sí son conocidos y se han publicado aquí, no solamente en el diario. Aquí están los primeros partidos que formaron parte de la Liga Española, todos los equipos. Y en ninguna quiniela que haya existido en cafetería, bares o zona que hayan reclamado su titularidad, existen estos documentos. Este es el primer reglamento escrito sobre quinielas de partidos de fútbol. El de la derecha ya se hizo a máquina de escribir en la temporada 30-31. El reglamento es el mismo en los puntos. Seguimos sacando, porque cuando hablo de recibo no es de un recibo, es de todos los recibos. Y llega el reglamento también, e incluso en imprenta ya impreso, del año 31-32. Con los mismos puntos y apartados. Este reglamento lo tiene el LAE, yo se lo enseñé a Lotería Puesta del Estado y simplemente me dicen que bueno, no le prestaban gran atención, ¿no?
Porque, claro, ahora están pregonando sus 75 aniversarios, sus campañas publicitarias. No se gastan en publicidad 2 pesetas, ¿eh? El contrato de renovación con Radio Televisión Española supera los 55 millones de euros. O sea que no estamos hablando de todo duro tirar una campaña porque me he equivocado, ¿no? Aquí tenéis facturaciones, había quiniela de la Copa, aquí tenéis las 77.511 pesetas que se facturaron en el 31. Tenéis de nuevo el bar de la calle Altera. Os lo digo en serio, ha cambiado muy poco, ¿eh? Ellos siguen pregonando su 75 aniversario, aunque lleve ya 92 en el mercado. Y ya del libro os voy a hablar poco, salvo que me preguntéis. Si deciros que cuando digo que hay nombramiento de delegado a dedo y pasando de padres a hijos, lo detecta el Tribunal de Cuentas, se lo pregunta a Hacienda para pedir explicaciones y Hacienda le dice que es lo que hay. O que cuando hay contrato con los delegados provinciales por valor de más de 69 millones de euros, se lo pregunta a Hacienda a la presidenta del Tribunal de Cuentas y la respuesta es inaudita, y la misma presidenta del Tribunal de Cuentas no la admite. Que no hablamos de una distribución menor, aquí están los 165 puntos de venta que hay en Cantabria, que si toda esta sala fuera un mapa de España y tiráramos una moneda, cayera donde cayera, hay un punto de venta a lotería puesta del Estado, que no hay una red más grande en ningún país del mundo de un producto. Yo de broma siempre digo que la franquicia se llama franquicia porque la inventó Franco, ¿no? Digo, de Franco, franquicia, porque los puntos de venta son todos iguales, bajo el mismo color, solo venden un producto al precio que yo diga, abren cuando yo diga, como yo diga, pero tú eres el propietario, los empleados son tuyos, yo no te pago nómina, y eso se estudia desde hace unos 25 o 30 años en los máster como franquicia, ¿no? Que todo lo que ha facturado la quiniela con todos los cambios de decreto, importe que ha ido a las diputaciones, a los ayuntamientos, a la caridad, al fútbol, al Consejo Superior de Deporte, a las propias arcas de Hacienda, están en ese cuadrante. Justo hasta el último dato del lunes, hasta la facturación de la semana pasada cerrada, ese cuadrante lo tenía en el libro, vía código QR para consultarlo. Que hay muchas preguntas que nunca nos hemos hecho y no las podíamos hacer, y os llevaréis la mano a la cabeza. Por ejemplo, estos son el resumen total del cuadrante, porque es una forma más fácil de visualizarlo, ¿no? Pero hay preguntas muy grandes, ¿no? O sea, ahora mismo Hacienda comete delito continuo todos los días, sí. Y yo sé que es una acusación grave, pero es así. Los puntos de venta de Hacienda, 10.500 de toda España, están abiertos y entran menores. Y eso está prohibido. Y entran personas que nos ampara la Constitución para registrarnos en un registro que hay para autoprohibidos al juego. Y alguien, a ojo de buen cubero, puede presumir de saber quién es mayor o menor de edad y se va a equivocar. Pero desde luego el que esté en el registro de prohibidos no. Y Lotería Puesta del Estado depende directamente de la ministra de Hacienda. Y está abierto. Y del ministro de Consumo. Y del presidente de la comunidad autónoma. Y de la alcaldesa de este municipio. Y de la Fiscalía, que puede intervenir de oficio. Aquí llegará un día, sin duda, porque habrá alguna denuncia y vendrá de Europa y nos dirán, señores, cierre cautelar de todos los puntos hasta que esto se subsane. En este país yo he estado hablando con más de 12 jueces. Todos dicen que como medida cautelar habría que cerrarlos todos. Y todos coinciden conmigo a la hora y media de charla que no tienen cataplines, que en mi tierra son cojones, de hacerlo. Porque son 30.000 millones de euros de ingresos directamente que llegan a las arcas del Estado y que son necesarios. Ahora, antes y después. 30.000 millones equivale a más del presupuesto de 4 ministerios. Ah, bueno, porque ahora hay muchos ministerios de pacotilla. Entre ellos meto el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Cultura. No hablo de ministerio de pacotilla, ¿eh? 30.000 millones de euros. ¿Quién va a cerrar eso o se va a meter con eso? La obligación es que lo regulen y tarde o temprano tendrán que hacerlo. De cualquier forma, llego con un carnet que lo mete en una maquinita y al punto de venta le hace un bisel, ok, puede usted jugar, y si sale una aspa roja usted no puede. Estará en registro de prohibidos, se lo habrá prohibido un juez o será menor de edad. Pero digo lo mismo de las cafeterías, que pasa igual.
En una máquina, un tragaperra, el cantinero que va a saber si tú eres mayor de edad o no, y por supuesto si está en el registro de prohibido, ¿no? Y son 300.000 puntos Oreca. Y digo que comete un delito porque a mí me decían en el Ministerio de Hacienda, hombre, bueno, son negligencias administrativas. No, no, no. Negligencia es una cosa y un delito es otra. Mire, este documento que estoy enseñando es del ICEX. Es la Oficina Económica y Comercial, en este caso de la Embajada de España en Londres. Ahí están la totalidad de casas de apuestas que hay en Londres, que son 8.320. Y arriba, si leéis, al final del texto está hablando de las que hay, de las que no hay. Yo recuerdo que en España tenemos 10.500 solo de lotería puesta del Estado. Y leer lo que aquí lo he puesto más grande, ¿no? Dice, gracias a un beneficioso régimen fiscal tal y cual. El caso que te dice que la que tiene más casas del mundo es el Reino Unido, con esas 8.320. Se olvida de que nosotros tenemos 10.500 solo de lotería puesta del Estado. Lo que pasa es que esa no la vemos como casa de apuesta. Todos de pequeñito hemos bajado, nos ha mandado nuestra madre a comprar el pan, la casera, la quiniela, el vino, y era una cosa más del barrio, ¿no? Hoy si mandamos a un chaval por el vino y la casera, te dirá, soy menor y no me venden el vino, cosa que antes veíamos normales. Las costumbres sociales hacen normalizar lo que no se debe. Antiguamente seguramente estábamos con un pitillo en la mesa, o fumando en las cafeterías con el olor a humo, o en el médico, y lo vemos normal, pero no es normal. Esto que os digo es, este informe que enseño es de Hacienda, y voy a hacer hincapié al loro porque es un poco hasta delicado. Si os fijáis, el informe exactamente dice lo siguiente, y en el libro lo tenéis con detalle. Hacienda publica en su informe anual de cuentas que el enganche mayor en apuesta deportiva por jóvenes de entre 15 y 17 años viene por la quiniela. Eso lo publica Hacienda. Y Hacienda es el que gestiona la venta de la quiniela. Por eso digo que no es un error administrativo. Es con conocimiento de causa. O sea, Hacienda es conocedor que el enganche mayor a las apuestas entre 15 y 17 años viene por las quinielas. En las otras casas de apuestas no pueden entrar. Hace poco hubo una operación, la operación Arcade, más de 1.800 policías, intervinieron 2.000 casas de apuestas, sacaron 6 sanciones, una porque el agua, otra por no sé qué, no hubo menores jugando, no lo pudieron tal. Y está muy bien que lo controlen, ¿eh? Pero se olvidaron de los 10.500 puntos de venta. Yo me bajé en Chamberí, me senté delante de un despacho, un viernes por la tarde, con mi móvil, y en 15 minutos de reloj, y está en el libro, fui haciendo fotografías. Y fue una sorpresa lo que me llevé, ¿eh? Y no, yo no soy policía, ni me he gastado 2 millones de euros en operación Arcade, ni 1.800 efectivos, ni nada, ¿eh? Pero claro, ¿quién le cierra el despacho a Hacienda? Lo otro que es más grave, y ya terminó. Hacienda, ¿qué ha hecho? Sale la quiniela, se establece, va creciendo, se agranda, se van abriendo las delegaciones, y cuando ya está todo bien enraigado, saca otro juego, la primitiva, tal, con el mismo formato de la quiniela, eran las mismas maquinitas, y crece, 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 hasta que al final la apuesta deportiva, lo que sería una apuesta activa, va quedando como un margen, ¿no? Va quedando un margen. La quiniela facturaba el 100% de lo que vendía el patronato de apuestas mutuas por día benéfica, hoy factura no llega al 2%. O sea, hoy realmente ya al Estado le da igual. Le da igual. Ahí tenéis desde el 2004 hasta el 2020 la evolución que ha tenido, también lo tiene en la pantalla. No hablamos del año del COVID, no. Estamos hablando aquí de 18 años. Y es mucho dinero, ¿eh? Es invertido totalmente. Es pasar de facturar semanalmente más de 12 millones de euros a no llegar a los 2,5 millones que vamos a terminar este año, porque este año se va a caer un 14%. ¿Está olvidado? Ya os adelanto, no. Ya está estudiando cómo venderla en todos los bares. Una maquinita y tal. Lo que quiere es matarla en el despacho, que al despacho le dé igual. Evidentemente, cuando hacen las maquinitas en esos 300.000 puntos Oreca, luego vendrá el resto, ¿no? Es un poco los avaros de Molière, ¿no? O a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Esto está mal, pero yo me meto a los bares, esto está mal. No podéis poner publicidad en la calle, pero los míos están abiertos. Tenéis que pedir el DNI, te voy a poner... es como una doble vara de medir, ¿no?
Paso al libro, concluyo. Hago un estudio econométrico total de lo que es el negocio. Se saca la matriz BCG, se explica lo que es y por qué no es, se ubica y se crea hasta una figura nueva. La quiniela no podemos decir que sea un producto estrella, no podemos decir que sea una vaca lechera, no podemos decir que sea un niño con problemas. La quiniela al final me invento una figura nueva que es una momia, porque es tremendo. A mí me recuerda un poco a Galerías Preciado hace 20 años, ¿no? Tiene una gran marca, todo el mundo sabemos lo que es, realmente no factura casi nada, casi ningún despacho le interesa. Todos quisieran tenerla, ¿eh? Cualquier casa de apuestas le dice que te dio la quiniela y pagaría por ella, ¿no? Pero está condenada al fracaso. Y está condenada al fracaso porque sus gestores, los directivos, los que lo llevan, los que la gestionan, con total seguridad ni están cualificados para ello, y ahí están los números. Porque en cualquier empresa privada esto no se consiente bajo ningún concepto, ¿eh? Entonces, pasan del tema. Políticamente se cambia cada 4 años, cada 2, te van cambiando lo que meten. Yo he puesto aquí, por si queréis irlo leyendo, un detalle, ¿no? De todo esto hay un responsable directo desde la jefatura de Estado. Y tienen sus consejeros. Y hay una comisión que tiene que regular todo esto. Acordaros lo que decía del juego. Y lo firman ellos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tienen sus asesores. Sí, pero son 5, 6, 10. Ahí tenéis ya de momento 15. Con nombre y apellidos, ¿eh? Y son los que componen el Consejo Asesor del Juego Responsable. Conocedores del informe de Hacienda del último año que se lo pasan a Lotería Apuesta del Estado y a la misma Hacienda. Y que facturan por ello. Pero no son 15 asesores, por Dios. Hombre, pues, vamos, ¿dónde vamos? 30. Si queréis sigo pasando pantalla, ¿eh? Ahí entran todos los afiliados políticos que no tienen hueco, bueno, ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en el Ayuntamiento. 30.000 millones. Aquí hay para pagarle a todo el mundo. Y lo podéis leer, ¿eh? Y son los que tienen que supervisar el juego. Vamos a leer por abajo. Andrea Bota, director general de J Digital. Mario Gonzalo Rodríguez, Internacional PLC, Tómbola. María José Gallardo, Banabet, Luquia, Playbet, Paz, Sportium, Selae. ¿Sabéis? ¿Os suena eso de poner a la zorra cuidando de las gallinas? Pues estos son los que tienen que controlar quién entra y quién no entra en las casas de apuesta. El libro no lo voy a contar entero, porque es más aburrido esto que la leche, ¿no? Pero que sepáis que sí, que nació en Cantabria, que fue una semilla que ha dado de comer. Muchísimos, son más de 40.000 familias las que comen hoy de esta organización, que ha saneado el fútbol en su totalidad, a todo el deporte nacional, que ha cubierto más del 28% de todas las obras públicas que se han hecho desde la Guerra Civil, y que la capacidad como marca es total y absolutamente líder en este país. No hay ninguna empresa, ninguna en España, que facture más de 30.000 millones de euros. Su actual presidente más que triplica el sueldo del presidente del gobierno. Es un profesional de la sanidad, estaba en Andalucía y ahora está llevando el organismo. Pero anteriormente ha habido otro que igual más que lo triplicaba, que lo veo muy bien en una empresa privada, pero en una empresa pública, y con esos resultados es que hubieran durado 5 minutos. Tarde o temprano veréis como las apuestas deportivas quedarán total y absolutamente fuera del control del Estado. Se perderá toda la ayuda que en su tiempo tuvo, que ahora no lo tiene, tanto a la beneficencia como a las diputaciones, como a la educación física, y alternativa tiene. Porque en este país, ya concluyendo, os diré que sí hay organismos que necesitan de este pozo donde vayan ingresos. Imaginaros el fondo de pensiones. Imaginaros, no sigo hablando, si es que no hay dinero en el fondo de pensiones. La necesidad que hay de organismos públicos que ingresen las arcas del Estado. Y sin embargo, pues, desgraciadamente, morirá. Lo que sí quería dejar claro en el libro es dónde nace la quiniela, quién inventa la quiniela, cómo le quitan la quiniela. Lo digo de broma, entre comillas, porque esto no son los Estados Unidos. Menudo pleito para las familias si quisiera recurrir a esos derechos, ¿no? Aquí tendría poco recorrido, no, ninguno. En el otro sitio, pues por lo menos haría ruido. Pero lo malo de esto es que encima nos estamos cargando la quiniela. Cada vez que vemos un despacho de quiniela, cada vez que vemos un boleto, cada vez que vamos por la calle y tal, no le damos importancia. Estamos acostumbrados a verlo. Y eso ha dado de comer a mucha gente en España.
Hoy 30.000 millones. No hay ninguna empresa en el Estado que ingrese más. Que se merece el respeto o el reconocimiento de lo que ha aportado y lo que podría llegar todavía a aportar si se hiciera regularmente de manera coherente. Muchas gracias por aguantarme. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Juan José Morón. Decirles, antes de que comencemos el turno de preguntas, que el libro se está vendiendo en la entrada y que estoy convencido que Juan José estará encantado de firmarlo cuando terminemos esta presentación. Ahora será su turno. Hay un problema por causa del COVID y es que no podremos pasarles el micrófono, con lo cual los que nos están viendo a través de la transmisión en directo no van a escuchar lo que ustedes pregunten. Por eso yo rogaría que las preguntas fueran muy concisas, muy concretas y que al contestarlo antes el propio Juan José haga un brevísimo resumen de la pregunta para que quienes nos ven en la distancia puedan participar. Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña y comenzamos. Sí. Muy bueno. ¿Loterías, después de esto, han mostrado algún interés o algo de saber algo más? Me preguntan si Lotería ha mostrado algún interés después del conocimiento de esto. Hombre, el conocimiento del libro, por supuesto que lo tiene, ¿no? Y yo llevo años y años diciendo, no. Lotería lo que no quiere es que se hable. Lotería no quiere, le fastidia que le cambien el turno, que venga nadie de fuera, porque ven, pues, el típico periodista que ahora me está incordiando, ¿no? No, de momento no muestra ningún interés. Yo entiendo que políticamente es más importante que tarde o temprano alguien dé un toque para que digan, señores, hay que poner medio para que se controle que los que estén prohibidos en el registro del juego también lo estén con los juegos del Estado. Entiendo, pero Lotería de momento lo que hace es no hablar. O sea, si yo lo intentara, que no es mi intención, provocar, tampoco me van a decir nada. Ellos tampoco están muy cualificados para contestar a esto. Ni de forma indirecta. Por otros cauces. Vamos a ver, yo te cuento, yo he recibido, por ejemplo, yo estoy investigando los delegados y yo he recibido visitas de personas muy extrañas invitándome a dejar de investigar en este tema. Yo he estado en el organismo y me han dicho, no, eso te ha equivocado tú en la suma, eso está mal. Oye, que está publicada por vosotros y que no suma esto. Bueno, habrá sido un error. O sea, le quitan cargo, tal. No le gusta esto. En su día, cuando le comenté que había recopilado toda la historia de la quiniela, me propusieron el poder publicar un libro, oye, con la historia de la quiniela, pero que no hablara más que de los boletos y de los dibujitos, ¿no? Y además que me pagaban nada. O sea, digo, si no ya no es por dinero. Si yo desde pequeño, juntando, recopilando, trabajando paralelamente, es que no tiene precio. No, Lotería de momento prefiere estar callado y lo que no le gusta callar ruido de cosas feas. Y sobre todo si están ahora celebrando el 75 aniversario, llega alguien y dice, no, es el 92, pues ya lo hemos liado. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si no hay más preguntas, creo que debemos despedir a Juan José con un fuerte aplauso y recuerdo que puede firmar libros a partir de ahora. Venga, muchas gracias.